pero llamó aparte a Margarita para explicarle cómo debía darle la medicina al enfermo y advertirle que ya era extemporáneo el esfuerzo por la curación, esfuerzo que hacía en cumplimiento de un deber profesional, porque un buen médico, como el buen soldado, tiene la obligación de luchar, aunque sea inevitable la derrota, haciéndose la ilusión de conseguir la victoria. En aquel momento recetaba por deber, pero sin esperanza. Hilario sentía que su enfermedad se agravaba cada vez más. Desde hacía ya mucho tiempo que padecía y habían sido vanos todos los esfuerzos que había hecho por curarse. Bien es verdad que, como sucede siempre con los enfermos que sufren por largo tiempo, no había sido constante en su curación. Nunca había sido atendido por un médico siquiera por el espacio de un mes. Él se decía para sus adentros: ¿para qué curarme un médico? Los médicos no curan el hechizo. No pueden curarlo ni creen en él. Y sin embargo, por algo dicen que cuando el tecolote canta, el indio muere. Y yo ya no tengo remedio. Hilario estaba hechizado por una mala mujer a quien desgraciadamente había él querido con todo el corazón, pero al fin se habían separado por no haberse podido comprender el uno al otro. Ella tenía mal carácter y ahora se vengaba del pobre hombre causándole un mal incurable. Todo el barrio de Manrique lo sabía, y aún había personas que aseguraban que Teófila, la amante perversa, tenía en un lugar secreto de su casa un muñeco que era el vivo retrato de Hilario con una espina clavada en la espalda. Aquel infeliz se moría a pausas, sufriendo atroces dolores. La espina que tenía el muñeco clavado en la espalda le causaba terribles dolencias que los médicos no saben curar, porque dicen que son los riñones. Los riñones. El hechizo era lo que hacía padecer a Hilario. Margarita, su hermana, le hacía cuanto remedio le aconsejaban los vecinos del barrio, y sobre todo los boticarios, que en Colima presentaban a los médicos una gran ayuda en el ejercicio de la profesión, pues ellos curaban la bilis sin cobrar más que la medicina, curaban piadosamente y con toda generosidad el mal del amor, principalmente a los rancheros decepcionados que acuden a ellos en busca de consuelo, y les venden unos polvitos blancos y dulces, como si fuera de azúcar molida, diciéndoles que es el polvo de enamorar, mucho más eficaz que el elixir del doctor Dulcamara. Ellos venden unciones de manteca de elefante y aceite de cocodrilo legítimo para las riumas, y preparan polvos de víbora inmejorables para las enfermedades de la sangre. Pero el hechizo no lo curan ni los boticarios de Colima. Un día, ya al atardecer, ya con la esperanza perdida, la atribulada Margarita pensó hablarle a un médico que fuera a hacerle una visita a su hermano, no para que lo curara, sino para que lo viera y, en trance fatal de la muerte que ella esperaba, le diera el certificado de defunción, sin el cual no podía enterrar el cadáver. Tiene unas ocurrencias el gobierno. ¿Qué necesidad hay de que sea un médico el que asegure que está muerta una persona cuando la presencia del cadáver es prueba mejor que cualquier papel escrito? Pero así son las cosas. El médico llegó ya casi entrada la noche. La pieza estaba apenas alumbrada por una vela de grasa de buey que difundía una tenue luz amarillenta y vacilante, dando a la estancia un aspecto fantástico y lúgubre, desde la mesa en que estaba colocada hasta otra mesa corriente llena de botellas y trastos de cocina. El enfermo, con una respiración fatigada y angustiosa, yacía en un catre de madera. En el semblante expresaba la cercanía del último momento. El médico lo examinó. Escuchó silencioso y atento algunas palabras entrecortadas por la angustia de la respiración. Sacó del bolsillo algunas hojitas de papel y recetó. ¿Qué recetó? Pura letra ininteligible, como la de todos los médicos. Letra que solo saben entender los boticarios, porque ellos todo lo saben. Antes de retirarse, el médico dio al enfermo lo único que podía darle, la esperanza. Le prometió que se aliviaría aunque fuera un poco tarde. Pero llamó aparte a Margarita para explicarle cómo debía darle la medicina al enfermo y advertirle que ya era extemporáneo el esfuerzo por la curación, esfuerzo que hacía en cumplimiento de un deber profesional, porque un buen médico, como el buen soldado, tiene la obligación de luchar, aunque sea inevitable la derrota, haciéndose la ilusión de conseguir la victoria. En aquel momento recetaba por deber, pero sin esperanza.
El médico no se equivocaba. Aún venía de la botica con la medicina cuando el enfermo expiró. Bien claro lo decía el canto lúgubre del tecolote, que desde el oscurecer se escuchaba entre el ramaje espeso del aguacate del corral, infundiendo en el barrio cierto misterioso terror. ¿Qué había de poder la ciencia médica contra el hechizo? A este solo pueden curarlo los hechiceros. Tales creencias vinieron a confirmarse poco después de expirar el enfermo, que cuando tenía su cadáver en el suelo con una teja para que ganara las indulgencias, se levantó de medio cuerpo atemorizando a los presentes y arrojó algo por la boca. «Ya lo ven, la postema, no cabe duda, estaba hechizado por aquella mala mujer», exclamaron todos. Sepultaron el cadáver de Hilario, que vulgarmente era conocido en el barrio de Manrique por el apodo de El Pando, y por varios días al oscurecer, confirmando la opinión popular, siguió el tecolote cantando lúgubremente entre el ramaje espeso del aguacate del corral. Comala, lugar de comales, población norteña del estado de Colima, se remonta a 3000 años de existencia. La zona que ocupa actualmente fue en la época prehispánica habitada por los olmecas, nahuas, toltecas, chichimecas y purépechas. Ya en la época colonial, Comala le fue dada en encomienda a Bartolo López, en el año de 1527. Fue una república de indios con un gobernador propio, hasta que en 1820 se convirtió en ayuntamiento, cuyo primer alcalde fue Cayetano Pizarro. En 1962 se le empezó a conocer como el Pueblo Blanco de América, por el color de las fachadas de las casas, y hoy en día forma parte de los pueblos mágicos de México. En esta localidad se encuentra el famoso Puente de los Suspiros, que ha sido objeto de una interesante leyenda. En el año de 1909 se dio comienzo a la construcción de un puente sobre el río San Juan, que se inauguraría para las famosas fiestas del centenario de la Guerra de Independencia. Este hecho fue motivo de gran curiosidad entre los habitantes del pueblo, quienes acudían a observar los trabajos que realizaban los albañiles contratados para tal efecto, aun cuando era un tanto peligroso ir de mirón. Con el fin de evitar que los niños fueran a ser objeto de un accidente que pudiera costarles la vida, de común acuerdo sus padres les dijeron a estos que los trabajadores de la construcción solían robarse a los infantes para enterrarlos vivos en las columnas y los muros que estaban construyendo. Sin embargo, a pesar de las advertencias paternas, un niño decidió desobedecer la orden de acercarse a la obra, y cuando llegó a ella se percató de que en la mezcla de arena y cal que estaban preparando un albañil para colocar los ladrillos había sangre. Corrió enseguida hacia el pueblo para informar a los adultos que efectivamente los albañiles mataban a los niños. Pero la sangre que se encontraba en la mezcla no era de ningún niño, sino de animal, ya que la tradición afirmaba que si se añadía a la mezcla un poco de sangre la construcción sería mucho más fuerte y segura. Sin embargo, los habitantes del pueblo se afectaron con tal aviso y cuando se inauguró la obra, las mujeres no querían transitar por el puente, porque aseguraban que se escuchaban llantos y suspiros de los supuestos niños empalados, quienes al ver una mujer la confundían con sus respectivas madres y sollozaban para que los rescataran. Los analfabetos del pueblo aseguraban que la placa de inauguración del puente tenía escritos los nombres de los infantes que supuestamente habían sido colocados vivos en el puente durante su construcción. Por muchos años este puente fue conocido como el Puente de los Suspiros. En los inicios de los años 50 hicieron su arribo a Nogueras una familia de apellido Carrillo, proveniente de El Tule, Jalisco. José Trinidad era uno de los hijos mayores que estudiaba en un seminario y se encontraba en el periodo de diaconado, tiempo que les es impuesto a los estudiantes a efecto de que determinen con precisión el de continuar en su celibato o emprender una vida diferente. Después de las labores familiares cotidianas y desde el inicio de la noche, llegaba Trini a la población de Comala dedicándose a visitar a su ya gran cantidad de amistades, entre jóvenes y matrimonios, con quienes dialogaba y convivía por algunos instantes. El trayecto de regreso al lugar de su residencia lo efectuaba caminando y nunca más allá de las 10 de la noche. A su paso por el lugar próximo al arroyo inmediato a la localidad, observaba un perro de color negro que diariamente caminaba sobre la cerca de piedra localizada al lado del sur del camino y llamando su atención el hecho de que siempre dejaba de verse en el mismo espacio.
Habían transcurrido algunos días y Trinidad imaginó que los horarios coincidían, él en su retorno y el animal en salir en busca de alimento o consumar alguna necesidad fisiológica. Ante la continuidad de las visiones, iniciaron en Trini algunas interrogantes, por lo que optó en efectuar su paso en horarios distintos y para su sorpresa, el perro también lo hacía. Observando que el animal a medida en que se alejaba de su vista su tamaño era mayor y para disipar sus dudas decidió en una ocasión darle alcance y mayúscula fue su sorpresa de horror y de espanto, ya que al estar próximo a él percibió un pestilente olor a azufre y observó que sus patas, además de enormes, semejaban a las de un gallo con prolongados espolones y al girar su cabeza le mostró sus desarrollados colmillos, saliendo de su hocico y agigantados ojos, continuas lengüetadas de ardiente fuego. El tiempo había transcurrido y al no retornar Trini a su hogar en el horario acostumbrado, sus familiares temerosos de que hubiese tenido algún percance fueron en su búsqueda, encontrándolo en el lugar con muestras de haber sufrido un inmenso espanto y el que les relató. Trinidad, familiares y vecinos al día siguiente colocaron en el cercado una humilde cruz de palma, después un crucifijo y con el paso de los días, Trini decidió no ser sacerdote. Trasladándose por el rumbo de Tecomán, contrajo matrimonio y ya con su familia regresó para edificar, con el auxilio de los mismos vecinos, el monumento que aún existe. Yo soy la guardiana de las sombras. Y yo el narrador fantasma. Te invitamos a suscribirte y a que mires estos otros videos. No olvides activar la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y si te ha gustado, comparte con tus amigos. Esperamos que tus noches sean un viaje a lo desconocido y tus sueños un eco de nuestras historias.